¿Cómo están? Nuevo episodio de Mundo Empresarial TV, la voz de las pymes, terminando ya en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri. Nos vamos a volver a poner a pensar, como siempre hacemos en este espacio, cómo está este actor social fundamental, el principal dador de trabajo en la Argentina, que son las pequeñas y medianas empresas, y reflejamos aquí también la voz de los empresarios nacionales. Los datos macroeconómicos siguen estando muy complejos, todos los indicadores económicos están dando negativos también en este último periodo. Estamos asistiendo además todavía a cierres de empresas que no se detienen. Ustedes saben que se está hablando de una inflación que podría acelerarse tanto en noviembre como en diciembre. De eso están hablando consultoras que son más vale del ala ortodoxa de la economía, que sin embargo se va a recalentar la inflación en estos últimos 2 meses del año. En diciembre ocurre habitualmente por las fiestas, que esto incrementa el consumo, pero es una tendencia que viene en alza y ya tenemos en este momento más de un 50% de inflación en la Argentina. El último vez en octubre fue 3,3%, con todo lo que esto implica para el consumo interno y también para el bolsillo de todos los argentinos y las argentinas. El presidente electo hizo declaraciones durante el último fin de semana y también comenzando esta semana dijo que su gabinete ya está prácticamente definido. Suena Matías Culfas como ministro de Producción, quien va a tener un rol fundamental en este área que son las pequeñas y medianas empresas. Viene de una secretaría que se ocupó de temas pymes, con lo cual en general es bien recibido por el sector de los empresarios nacionales esa presencia, que veremos si se confirma. Durante una entrevista que dio el fin de semana a un diario, Alberto Fernández afirmó que en la medida que la economía se ponga en funcionamiento, todos van a beneficiarse. Y tal vez este sea un sector que necesite exactamente eso, ¿no? Que crezca la economía para que el beneficio pueda llegar. Porque estamos hablando de ese sector al que no le llega los convenios colectivos de trabajo, porque no son asalariados conveniados, como sí ocurre para los que están representados por algún gremio, y tampoco son, que por supuesto es el tema más urgente, el sector más vulnerable de la población que puede recibir la asistencia del Estado o también de las agrupaciones sociales. En el medio queda la clase media y los pequeños y medianos empresarios, que necesitan que genuinamente la economía comience a funcionar para poder obtener los beneficios de ese crecimiento que debería darse en la Argentina. ¿Cómo lograrlo? De eso vamos a conversar en el programa de hoy. Y también un punto importante, nos vamos a detener en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Nos visita Lucas Gui, intendente electo de Morón. Con él también vamos a reflexionar sobre cómo recibe el municipio de Morón, qué fue aquello que se perdió de lo anterior en su gestión y cuáles son los desafíos hacia el futuro, cómo encarar esta nueva gestión para un intendente que vuelve a ocupar su lugar. Todo eso en este programa que es Mundo Empresarial TV. Nos presentamos y recibimos a la primera mesa. Muy bien, recibimos a nuestros invitados de hoy. Sergio Chousa, por este lado, economista del colectivo de Economía Política para la Argentina, EPA. Gracias por venir, Sergio. Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Mario Gil, empresario de ENAC, de Friction Lab, una empresa autopartista. Gracias por venir, Mario. Muchas gracias. También. Y Gabriel Fernández, empresario PYME del sector cosmético, presidente de Coalix. Gracias por venir también. Bueno, empecemos hablando un poco de lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora, en estos días, en la provincia de Tucumán, y es un encuentro de empresarios que se ponen a pensar sobre el pacto social que propone el gobierno de Alberto Fernández. Desde tu sector, desde tu mirada, quiero decir, como economista, ¿cómo ves esta posibilidad de que se dé efectivamente y que funcione un pacto social? Yo creo que tiene dos instancias. Una instancia que es más de corto plazo, que es empezar a armonizar, a equilibrar algunas variables macroeconómicas que en los últimos años estuvieron desquiciadas, ¿no? Es increíble, inaudito que una economía tenga las tasas de inflación que tenemos, las tasas de interés, la tasa de devaluación que tenemos, ¿no? Toda una nominalidad
una variación nominal de las diferentes variables que hacen al día a día de la actividad económica que está desquiciada, ¿no? Está patas para arriba. Entonces, en una primera instancia, te tiene que servir para eso, la institucionalidad del pacto social. Empezar a sentar a diferentes actores que inciden, hacen a la actividad económica de nuestro país y empezar a ponerlos de acuerdo, ¿no? En algunas cuestiones muy básicas. Empezar a equilibrar. Y hay una segunda instancia, que es más de mediano y largo plazo, que implica pensar a tener una agenda más estructural, ¿no? A tener una agenda de competitividad, que seguramente al sector empresario le va a interesar mucho, en sus diferentes aristas, ¿no? Sin simplificaciones, con sinceridad, sin hipocresía también, ¿no? Porque muchas veces la discusión se encara con algunos clichés, con algunos simplismos que no atacan la cuestión de fondo. Pero es una segunda instancia que tiene como prerequisito que nuestra economía vaya convergiendo a un nivel de equilibrio un poco más sano, ¿no? Digamos, bajar la tasa de inflación que no existe en el mundo, no existe tampoco en la región, y que yo creo que hay un umbral, hay un espacio como para bajarla, al menos a niveles previos a 2016, ¿no? Al proceso de recomposición tarifaria que derivó en el desquicio de precios relativos que sufrimos en estos años. Entonces me parece que esas dos instancias, esos dos momentos van un poco en paralelo, ¿no? Porque obviamente cuando empieces a discutir cuestiones sobre cómo bajar en el corto plazo la inflación, cómo bajar la tasa de interés, también te va a remitir a las discusiones estructurales que te llevaron a este punto actual, pero no olvidar que hay discusiones que son más de largo plazo y son más estructurales. Si van, Mario, a una mesa de pacto social, ¿qué van a ir a decir? Nosotros lo que vamos a plantear es que el papel de las pymes, que es el sector en el que nosotros estamos incluidos, tiene un papel fundamental en esto, porque las pymes son un articulador básico y el más eficiente para lo veníamos hablando recién, o sea, el elemento más eficiente para poder distribuir riqueza es una pyme, y es una pyme industrial sobre todo, porque digamos que de esa manera no hay ningún ministerio, no hay ninguna repartición pública, no hay ninguna que tenga la capacidad de una pyme de administrar riqueza y de ordenar ciertos factores de la economía. Las familias se ordenan, los proveedores se ordenan, hay más trabajo, se le da trabajo a proveedores externos, se le da trabajo a microemprendedores, se le da más trabajo a los bancos, se le da más trabajo, o sea, todos tienen más trabajo cuando hay un mercado interno que está ordenado, como decía él, y que ciertas variables permiten la producción. Hoy lo que está ocurriendo, por eso es tan importante el tema de plantear la necesidad de un pacto social, es que está roto ese pacto social. Y es muy difícil producir en Argentina y es muy difícil llevar adelante una actividad productiva en el país. Gabriela Sentías, ¿está roto el pacto social hoy? Sí, el pacto social es fundamental. Yo creo que hemos crecido escuchando al pacto de la Moncloa, escuchando a países evolucionados ponerse de acuerdo ante crisis importantes. Y creo que hoy Argentina tiene esa oportunidad. Me parece que el nuevo gobierno está enfocado en encontrar soluciones, en encontrar mecanismos, en unificar criterios. Me parece que ahí las pymes tenemos un rol fundamental. Me parece que estamos integradas en este nuevo pacto, nos sentimos integrados. Hay mucha expectativa detrás de lo que se está gestionando. Y obviamente, teniendo el 70% del trabajo registrado a favor de las pymes argentinas, el hecho de estar incluidos es fundamental. Porque digo, si estamos buscando soluciones de corto plazo, estamos buscando recomponer un esquema productivo, ¿hacia dónde dirigiríamos nuestra fuerza? O sea, el problema es político y la solución también es política. Claro. Y quizás es el camino breve para que de una vez por todas este país encare una nueva forma, una nueva manera de llegar a la base social más pobre, de empezar a incluir, de empezar a evolucionar, de empezar a sumar voluntades, y obviamente quienes somos pymes estamos en primera línea. Nosotros no necesitamos órdenes para aprender máquinas. Claro. Nosotros necesitamos mercado. Ok, claro, están listos para trabajar. Nosotros estamos. ¿Vos coincidís, Sergio, en que si no hay una escucha seria y una incorporación de las pymes a un acuerdo de este tipo, no funciona? Y sí, definitivamente. Y a ver, cuando uno muchas veces conversaba con empresarios y bueno, mencionaban la disparidad de problemas que se conjugaron en estos años, siempre la cuestión primordial estaba en la demanda, ¿no? Ese es la primera chispa dinamizadora de todo lo demás. Si eso no está presente, no está latente, no está activo,
es difícil después trabajar sobre otras cuestiones como la inflación de costos a la cual están expuestas, cierta competencia importadora que en muchos casos es dañosa, ciertas cuestiones sobre otros aspectos de competitividad, logística, costos impositivos, costos laborales no salariales, etc. Si no está la demanda, todo lo demás es una discusión espuria, ¿no? En este sentido, me parece que el hecho de no haberlo escuchado en estos años implica disponer una macroeconomía totalmente contraria a eso, ¿no? Totalmente contraria a ese empuje que representa el 70% de nuestra economía, que está explicada por el consumo interno, ¿no? Si vos no disponés variables macroeconómicas para que eso medianamente funcione, no digo se sobrecaliente, funcione a velocidad normal, es difícil dar el paso a todo lo demás, ¿no? En este sentido de lo que decía Mario, ¿no? Sobre la cuestión redistributiva, ese rol social que excede a lo estrictamente productivo de maximizar una ganancia. Sí, producir algo y tener una rentabilidad y que eso funcione. Claro, el rol social excede a eso en las pymes porque son las principales creadoras de puestos de trabajo, son las principales productoras en nuestra economía, ¿no? Entonces, sin sentar a ese actor fundamental en la producción, es difícil pensar que pueda haber un acuerdo que sea sustentable en el tiempo. Se está mencionando a Matías Culfas como posible ministro de Producción, ¿verdad? Bueno, Matías tiene un perfil sumamente productivista, un perfil muy industrial, abreva en una visión de la economía que hace foco en el desarrollo inclusivo, no solamente en ese equilibrio de los mercados, en ese equilibrio de los Excel, que por ahí son interesantes y son tentadores a la hora de discutir ideas en una academia, pero después a los empresarios, a la producción y a los y las trabajadoras no les termina cerrando en la diaria, en lo real. Matías abreva en una visión mucho más desarrollista, podríamos englobarlo en lo que hoy se conoce como neodesarrollista, y tiene una mirada muy interesante en la vinculación entre el complejo científico, tecnológico y los actores de la producción, ¿no? Muchas veces cuando destacamos que nuestro país invierte un porcentaje significativo de su presupuesto público en ciencia, no pensábamos una ciencia abstracta, desvinculada de la producción. Bueno, generar las fibras que unen a la inversión en ciencia con la producción implica un Estado muy activo dirigiendo política. Y me parece que Matías tiene esa mirada. ¿Tienen buen diálogo con este posible funcionario? Es una muy buena noticia, porque además de todo lo que él está explicando, Matías tiene experiencia, porque él estuvo en la Secretaría en CEPIME muchos años. Y le voy a contar una infidencia. Nosotros todavía estamos pagando un crédito para compra de equipos tecnológicos y maquinaria con un crédito firmado por él cuando estaba en CEPIME. Mirá. Con tasas que son normales, que no, o sea, los industriales estábamos dispuestos a hacer inversiones. ¿De qué año es el crédito? Es del año 2015, si no me equivoco, 2014, 2015. Se aprobó en el 2014, en el 2015 se logró monetizar, trajimos cerca de 14 máquinas que no se fabrican en el país y que están trabajando. Eso es un tema muy importante. Por otro lado, en cuanto al tema de ciencia y tecnología, nos parece que es una pieza fundamental en todo esto, porque el conocimiento redunda en industria y redunda en movimiento económico. Más que nada en el mundo, en este momento, con los cambios tecnológicos que hay, sobre todo en el rubro automotriz, que es el que nosotros estamos operando, los cambios en los próximos años van a ser vertiginosos. Hay movimientos de ciertas industrias que se están yendo de países centrales y yendo a países periféricos porque se van a dedicar a la parte electrónica. Los cambios que vamos a tener en los próximos 15 o 20 años van a ser enormes. Todavía no se van a ver tanto aquí en la Argentina tan pronto, pero 20 años en la industria es un abrir y cerrar de ojos, prácticamente. Nosotros estamos realmente esperanzados que esto va a ser bueno para el país y bueno para la industria. Al lado de lo que estamos viviendo hoy, que es un ataque constante a las actividades productivas, realmente es un bombardeo constante, son medidas que redundan en contra de la producción, que favorecen a poderes concentrados externos, que facilitan las cosas para los importadores y las complican para los fabricantes. Nosotros tenemos cerca de 16 normas técnicas que estamos cumpliendo, regulaciones técnicas para poder producir acá. Y quieren introducir las normas
otras normas de otros mercados, que se están firmando acuerdos en este momento, sin ninguna preocupación en crear la infraestructura necesaria para poder, en un papel de igualdad con otros mercados mucho más desarrollados, con capacidad de inversión, poder competir en igualdad de condiciones. Nosotros una de las cosas que estamos planteando, también estamos muy expectantes por quién va a ir a ciencia y tecnología. Creemos que por los nombres que se están barajando es gente muy capacitada, la que puede llegar a tomar ciencia y tecnología, pero es muy importante la articulación con las universidades, los organismos técnicos y el Ministerio de la Producción. Sí, ahí está la clave, El Ministerio de la Producción, ¿te parece que hace falta? Sí. Y en el caso de ustedes, Gabriel, ¿te parece que hace falta un Ministerio de Producción? Yo creo Perdón, que un ministerio, estoy pensando no de producción, sino un ministerio pyme, estoy pensando, ¿no? A eso me refiero. La verdad que suena muy sensato, la verdad que sería un paso adelante en este país. Nosotros pensemos que las pymes articulan en modo diferente a las grandes compañías. Claro. No tenemos puntos de contacto más allá del llegar al mismo mercado. Hoy cuando se pretende favorecer a la industria a través de nuevas normativas o a través de una reducción impositiva o cualquier otra prebenda que se quiera llevar al mercado en su totalidad, siempre hay que entender que las dimensiones de los diferentes tipos de empresas se aprovechan de diferentes modos. Claro. Entonces, una gran empresa que recibe una rebaja impositiva tiene mayor capacidad de absorción de esa rebaja que las pymes. Las pymes tienen costos estructurales mucho más altos, tienen porcentuales estructurales mucho más altos y las ventajas le llegan a todos por igual. La única manera de articular en este país que de alguna manera las empresas pymes adopten las ventajas necesarias para crecer rápidamente, para dar más trabajo, para imponerse en el mercado, para imponerse hacia afuera, es buscar una cuestión de separación, encontrar la forma. Y yo creo que un ministerio pyme, una secretaría pyme muy fuerte, podría dar la alternativa de que cuando se piensan medidas para el mundo productivo, se piense fundamentalmente en la pyme. Porque ahí es donde rápidamente el entramado social va a encontrar su puesto de trabajo. Claro. Donde la evolución del mercado laboral puede diametralmente crecer, rápidamente crecer, a partir de que las pymes tomen velocidad. Ahora, cuando el mercado es para todos igual y las ventajas llegan para todos, obviamente estamos en disminución. Sí, ¿no? está clarísimo, no parten del mismo punto, grandes y pequeños empresarios, entonces no hay una igualdad. ¿Te parece, Sergio, que se hará eso, que habrá un ministerio pyme o una secretaría pyme fuerte? ¿Qué pensás? Desconozco desde el punto de vista institucional, a ver, la definición de la ley de ministerios es algo que también depende de no solamente del grado de jerarquización que se le quiera dar a las diferentes áreas, sino también de una posibilidad de articulación óptima al interior del gabinete, ¿no? Tal vez, digamos, no es lo mismo formular una mesa de diálogo cotidiano con 35 ministros que con 25 o con 20. Está claro. Parece que eso es algo que depende, digamos, de la voluntad del presidente, de su jefe de gabinete, pero sí es esencial que se articulen políticas, ¿no? Más allá de que sea un ministerio, una secretaría de gobierno o una secretaría común, llana. Sí es fundamental la articulación con los actores de la producción concretos y por otro lado con otros ministerios, ¿no? Porque la Secretaría PYME en estos últimos años no articuló mucho, por ejemplo, con la Secretaría de Comercio Exterior. Y hoy va a ser una de las plataformas que más se busquen jerarquizar. ¿Por qué? Porque hay que salir a buscar dólares, hay que salir a ganar mercados y partiendo de siempre la evaluación de que el requisito es conseguir escalas en función a volver a recuperar demanda interna, ¿no? Sin esas escalas iniciales es imposible pensar en llegar a escalas de exportación. Pero una articulación muy virtuosa con lo que va a ser Cancillería en diálogo con comercio exterior me parece que va a ser fundamental. Uno tiende a pensar, por lo que viene siendo el perfil de los actores que están siendo mencionados como posibles candidatos a incorporarse a estas áreas, que van a tener esta vinculación. Claro, hagamos un poco de diagnóstico del sector. ¿Cómo está el sector autopartista? El sector autopartista está como todos los sectores en Argentina. La rentabilidad de las empresas que producen en el país ha caído estrepitosamente a partir del 2016, las que han podido seguir produciendo. Hay gran cantidad de empresas que han tenido que cerrar porque no han podido soportar los costos y no han podido
sostener el negocio ante también la competencia desleal que tienen de productos de afuera. Pero sobre el tema del Ministerio PYME hay algo que me interesa remarcar, que quizás no muchos se dieron cuenta de eso, y que si bien es complejo crear un ministerio nuevo, es posible que en una primera etapa sea difícil, nosotros creemos que hay un solo factor a evaluar en base a la creación del Ministerio PYME que sería muy positivo, que es la representación empresaria. ¿Por qué? Porque creando un Ministerio PYME se eliminaría gran parte de la representación empresaria, que debemos hacer un mea culpa también los empresarios en los últimos años, porque alguna responsabilidad tuvimos para que pasaran estas cosas que pasaran. Muchas veces se confunde la representación empresaria con intereses que son de conglomerados internacionales que no tienen nada que ver con la realidad argentina, no tienen nada que ver con los intereses de la industria nacional. Al contrario, muchas veces han trabajado en contra de la industria nacional. Tenemos sobrada experiencia en eso. Entonces, crear un Ministerio PYME haría que también toda esa representación que viene enmascarada, como que representan una cosa, pero en realidad representan otra, otros intereses, quedara fuera. Sería una manera de depurar la representación y que realmente los empresarios podamos hablar las cosas que tenemos que hablar. Claro, los que y no que nos pongan una agenda que no es la nuestra. Claro. Gabriel, y en este punto, ¿te parece que también lo que hay, que muchas veces vemos en este espacio de entrevistas, es que está muy atomizado el sector PYME y que hay solo un 20%, por ejemplo, que pertenece a alguna gremial, a alguna entidad PYME? Entonces también que es una voz muy diversa, por esto que también está diciendo Mario. Y es un problema incluso para el Estado, porque hay tantos distintos sectores o distintas opiniones que atender, que se vuelve un problema para el Estado también. ¿Cómo lo ves? Es que tiene que evolucionar. Las cámaras realmente han dejado de cumplir el rol de representación del mundo, en este caso cosmético, nuestra propia cámara. Sí, contá un poco también cómo está tu sector. Pasa justamente esto. Estamos encontrándonos con una no representación o representatividad de nuestros propios intereses. Entonces, están cooptadas por empresas multinacionales presentes en infinidad de países, que luego son las que dictan las normas, las que colocan los parámetros de la manera en que tenemos nosotros que manejarnos, y también nos ponen y nos fijan los parámetros en los que podemos crecer, porque indudablemente van observando y monitoreando el esquema de normas y con esto nos van regulando. Por otro lado, el sector, en el caso cosmético y fundamentalmente en el caso capilar, se encuentra afectado por las políticas presentes. ¿Perdieron muchos puestos de trabajo? Nosotros no hemos perdido muchos puestos de trabajo. Es una empresa que se generó hace 10 años, que ha venido creciendo permanentemente. Su base de empleados ha sido 4 todos los años permanentemente en los últimos 10 años. Este último año nos hemos detenido. La sensación que se tiene es la sensación de estar estancados, ¿no? Esta sensación de que crecemos todos los años a valores chinos y de golpe estamos disputando el 1% de unidades de crecimiento. Y creo que ningún empresario PYME trabaja todos sus días y hace sus 12 horas para obtener un crecimiento neutro. Es la paz de los cementerios. Claro. Entonces, realmente lo que sentimos es la motivación de salir adelante, la motivación de dar más fuentes de trabajo, la motivación de encontrar un mercado potente que nos represente, que nos ampare, que nos permita, que sea la base de sustentación que necesitamos para poder seguir adelante. Les tiro un tema para los tres. Comienzo por vos, Sergio. ¿Cómo volver a generar trabajo? ¿Cómo volver a producir, a recuperar capacidad instalada y a su vez no generar inflación? Bueno, tenés una primera instancia que es un desafío fenomenal, que es desatar el nudo de la deuda, que, bueno, parece que hoy es una espada de Damocles que tenés muy cerca del cuello. Ahí veremos qué se resuelve, digamos, qué grado de flexibilidad podés tener en esta instancia inicial de negociación que tenés que hacer tanto con acreedores privados como con el Fondo Monetario. Si lográs comprar un poco de oxígeno para una primera etapa, tener un periodo de gracia, acordar un periodo de gracia, bajo la lógica que viene formulando Alberto de que quiere pagar sin quita, está la posibilidad porque tenemos una posición externa sustentable, pero necesitamos volver a crecer para eso. Si se logra coordinar eso con el sector privado, que es nuestro acreedor, y con el Fondo Monetario, yo creo que ahí
podemos volver a reconstituir una agenda de crecimiento interno. Y para eso también me parece, y retomo la primera pregunta sobre el acuerdo social, me parece que ahí está la chispa, está ese encendido inicial del motor de volver a reconstituir la demanda interna, ¿no? Hay hoy en día un consumo reprimido que viene ya de 2 años. En 2016 tal vez había algo de colchón, por lo cual la caída del consumo no se notó tanto, no tan heterogénea entre sectores, pero desde finalizadas las primarias, las elecciones de medio término de 2017, sí, en adelante la caída del consumo fue incesante y plenamente heterogénea entre sectores, una cosa que no se veía desde la crisis 2001-2002. Entonces, hoy en día tenés mucho consumo reprimido, algo que conforme, no digo haya un crecimiento de los salarios reales exorbitante, que recupere niveles de 2015, solamente con el hecho de estabilizar la caída, de hacer un aterrizaje, un soft landing, en no perder más poder adquisitivo, de a poco las familias argentinas se van a animar a volver a consumir. Es cierto. ¿Y ustedes cómo lo ven, esto de volver a producir, pero no generar inflación? ¿Cómo se resuelve, no? Yo no creo que producir genere inflación. Buenísimo. No creo que recomponer salarios genere inflación. Ajá. Lo que está generando inflación hasta ahora fueron las tarifas, fueron las altísimas tasas de interés. No soy un economista, no soy un experto, pero... Pero producís todos los días y formás parte de la economía argentina. Yo no creo que eso produzca inflación. Yo creo que la inflación fue más que nada planteada por medidas que tomaron este último gobierno, que llevaban a que todos los meses crecieran los costos. Si crecen, se dolarizan los combustibles. Hay una política cambiaria errática. Y por otro lado, todo el tiempo se están generando aumentos de costos básicos, de transporte, combustible, peajes, ni hablar de los peajes. O sea, la inflación ha venido por ahí, no ha venido ni por emisión, ni por recomposición del salario, ni con recomposición de jubilaciones. O sea, no es por el lado del costo social donde había que ajustar. O sea, el problema de la inflación para mí no tiene nada que ver con eso. Buenísimo. Y en tu caso, Gabriel, ¿cómo lo ves? Creo que son variables controlables. Nosotros hemos vivido años de inflaciones, vamos a llamarlas controladas, en los cuales nuestras industrias crecían de forma increíble, donde la gente tenía para consumir, donde el mercado se movía en forma potente. Entonces termina siendo una entelequia el tema de la inflación. Parece que no era tanto problema. Nosotros lo que sí necesitamos es que se dinamice el consumo. Francamente, lo que parecía ser un problema no lo era, obviamente no lo fue. Y hoy habría que volver a las fuentes. Hoy habría que generar la dinámica de que el mercado se vuelva a sentir potente, quizás apoyarnos en ciencia, apoyarnos en tecnología. Hay mucho invertido, hay que encender la economía. O sea, es una figura que compro realmente, porque hay mucho instalado. O sea, se hace muy fácil. Y el salario es una variable más y no es la más importante a nivel productivo. Si bien hay industrias con mano de obra muy intensiva, donde realmente afecta a sus variables un salario alto o no, para la industria argentina lo importante es que eso te vuelve. Nosotros producimos y ese mayor nivel de salario mañana se transforma en un envase más vendido. Al gobierno se le transforma en un peso más de IVA cobrado de inmediato. Entonces, ¿el nivel de impuestos es un problema? Sí, es un problema. Argentina tiene un desfasaje enorme, realmente es cara. Ahora, el dólar está alto, está todo dado. Lo que necesitamos es encender de verdad la economía. ¿El dólar cómo está? ¿Alto o bajo? ¿Vos qué pensás, Sergio? Hoy está alto en la comparativa de historia reciente, diría. Si vos analizás la serie descontado el efecto inflacionario y ponderando también otras monedas, no solamente el dólar, sino el resto de los países de la región, de los países con los cuales comerciamos, estamos en niveles de competitividad, de un tipo de cambio comparable a el de 2010-2011. Más o menos volviste a esos niveles. Con lo cual, bueno, tenés un paraguas cambiario bastante importante, ¿no? Costaría pensar que niveles superiores a esto, bueno, no tendrían un costo social mucho mayor en términos de, bueno, su repercusión sobre el precio de los alimentos, que sabemos que en Argentina es bastante directa, y por ende su correlato en términos de pobreza, indigencia. Pero bueno, es un paraguas de competitividad bastante amplio. Ahora, ¿alcanza eso para
ganar mercados, para que nuestra exportación sea superlativa, para que muchas más empresas de pequeña escala se incorporen a vender en el exterior, no alcanza. Necesitas un Estado que aparte te dé otras condiciones de competitividad, que no te siga aumentando las tarifas de forma desquiciada, Claro. para solamente cerrar el bache fiscal, que te ofrezca formas de financiamiento que sean asequibles, ¿no? Con esta tasa de interés que ustedes mencionaban, es imposible, porque vos tenés que financiar buena parte de tu capital de trabajo. Que te dé previsibilidad, sobre todo el arreglo macroeconómico, porque si un día el Estado te dice que la inflación va a ser del 5% en 4 años y ese año cuando llega termina siendo del casi 60%, ¿qué condiciones de previsibilidad hay para favorecer la inversión? Claro. Entonces tenemos que pensar la competitividad en términos más amplios que lo estrictamente cambiario, aunque lo cambiario en este contexto ayuda. Claro, para ustedes, por ejemplo, el contexto regional en la industria autopartista y en la automotriz en general influye mucho. Sí, sí. Sí, porque tenemos muchos clientes en Latinoamérica. Claro. ¿Ustedes exportan? Sí, a Claro. toda Latinoamérica. Y inclusive, bueno, en varios de los países que hoy están teniendo problemas muy graves, como el golpe de Estado de Bolivia, como el problema que está sucediendo en Chile, el problema social que hay en Chile, que nos vendían como que era la gran panacea, y nosotros sabíamos que el modelo chileno cerraba con palos, gases y bala de goma. Lo hemos visto cada vez que vamos a visitar clientes en Chile y veíamos cómo se reprimía a los estudiantes, cómo se reprimía, y eso algún día iba a explotar. Ahora, para dar un ejemplo de lo que está pasando hoy una pyme que produce para exportar. Nosotros no podemos tener financiamiento bancario porque el banco pasa unas tasas. El otro día... Y lo cerró, por otro lado. Sí, lo cerró. En dólares, por ejemplo, ya no da más financiamiento. prefinancia. En pesos solamente. Yo el otro día le dije a un gerente de un banco, le digo, me dice la tasa preferencial que me iba a dar, y le dije, bueno, cuando me tenga que trasplantar un órgano te llamo. ¿Viste? Pero, Claro, si no me quedara otra lo claro, haría. pero existe otro problema, además. ¿De qué tasa hablamos? 50, 60 para arriba, Claro. ¿no? Y Era con un preferencial. montón de restricciones y Sí, empezás a sí. sumar todo. Pero esa era la preferencial. Pero además de eso, existe otro problema. La industria, para producir, también tiene que importar algunos insumos, minerales que no se producen acá. Hay materias primas, productos químicos de materia prima que son importadas. Los proveedores del exterior tampoco pueden obtener financiamiento para operar con Argentina. O sea, las compañías de seguro le están diciendo, no, para Argentina no te puedo asegurar la operación, o sea, tenés que cobrarla anticipado. Y aquí los bancos, algunos bancos privados ya están diciendo, no vamos a permitir que se gire anticipado hasta que no cambie el gobierno, porque no están claras las reglas todavía. Entonces, eso es un tema, el tema cambiario no es un tema menor, porque Claro. si pretendemos producir para exportar y traer dólares, si no tenemos financiamiento de exportaciones, prefinanciamiento de exportaciones, nuestros proveedores no se pueden financiar para poder proveer en Argentina. Ahí se puede llegar a caer la economía Un nudo intenso. mucho más todavía. ¿Qué Mucho más de lo decís que- vos, Gabriel, sobre ese tema? No, a ver, es fundamental la salida de esto por el término de las divisas que necesita el país, tiene que ver con que podamos realmente tener allanado el camino para seguir exportando. Claro. ¿Y la región cómo te parece que nos condiciona? La región nos condiciona políticamente hoy. O sea, hoy es justo un momento de cambio, hay que esperar los acontecimientos, a ver cómo decantan. Realmente tenemos convulsionado lo que para nosotros es el único mercado factible, que es el Mercosur. Hoy está todo convulsionado. Hay que ver bien cómo se dan las variables, cómo se dan políticamente los cambios, de qué manera se asienta cada uno, de qué manera se asienta el gobierno argentino en relación fundamentalmente a nuestro socio más grande que es Brasil. Claro. Todo un tema, ¿no? Brasil todo un tema. todo un Sí. tema. ¿Qué pensás de eso, Mario? Si uno ve el consumo de acero, que es el que marca, digamos, que es un indicador muy importante para la industria, porque implica todas las ramas de la industria, hay movimientos que no son para soslayar. Del 2013 en adelante, todo el consumo de acero que perdió Brasil lo ganó México. O sea, si uno ve los indicadores, es una X exacta. O sea, uno subió a este nivel y el que estaba en este nivel bajó a este nivel. Y la industria automotriz tiene un peso muy importante en el consumo de acero.
Hay una tendencia a que la industria automotriz salga de la Argentina. Creo que quieren salir. Creo que están reconfigurando sus negocios. Hay una atomización muy grande con el tema de la importación de vehículos chinos, como para que cualquiera pueda importar vehículos chinos. Sería una tragedia, ¿no? Es que ya está desregulado en realidad. O sea, ya se está terminando de configurar el negocio, cómo va a ser. Por eso hay tanto movimiento con el tema del mercado de reposición, porque las terminales, como no le pueden vender un auto a nadie, quieren participar del negocio de los repuestos. Y para eso se están derogando normas. O sea, este gobierno, 20 días antes de irse, está derogando normas y está cambiando condiciones. Reglamentos técnicos. Cambiando reglamentos técnicos, complicándole la vida a las industrias aquí. Bueno, ese es un tema que va a traer mucho para hablar porque, bueno, hay impugnaciones, vamos a ver cómo termina, pero los movimientos de las grandes industrias como la automotriz, que realmente mueven la aguja de la industria, están tendiendo a irse más a México que a Brasil. Bien, un dato para tener en cuenta. Muchas gracias a los tres por haber venido. Un placer haberlos recibido. Más información en www.mundoempresarial.com.ar. Segundo bloque aquí en Mundo Empresarial TV. Recibimos al intendente electo de Morón, Lucas Gui, que ya fue además intendente de este importante distrito en el conurbano en el oeste. ¿Cómo te va, Lucas? Bien, muy bien, Agustina. Gracias por venir, un placer recibirte. Muchas bueno, gracias por invitarme. qué emoción otra vez, intendente, ¿no? Sí, la verdad que son sensaciones diversas. Alegría, responsabilidad, entusiasmo y muchas ganas también de ponerse a trabajar. Pensaba hoy, mientras preparaba la entrevista, ¿te imaginaste que en un periodo solo ibas a volver a ser intendente? No, tampoco fue objeto de demasiada reflexión. No es un militante de una organización política, intentó hacer lo mejor posible cuando le encomendaron una responsabilidad importante como fue gobernar una ciudad. Lo hicimos junto con un equipo de la mejor manera que se pudo. Después la democracia quiso ponernos en otro lugar, en un rol de oposición. Y otra vez la democracia, a partir de la decisión colectiva de una parte importante de nuestro pueblo, nos vuelve a confiar los destinos de nuestra ciudad y intentaremos estar a la altura del desafío. ¿Cómo está hoy Morón? Morón acusa las constantes o las generalidades de la provincia y del país, ¿no? Muy castigada desde lo productivo, con muchos emprendimientos productivos, ya sea textiles, autopartistas, alimentos. Bueno, como expresa la provincia de Buenos Aires, muy golpeada. El mercado de Morón era un mercado en expansión, pujante, muy dinámico. Buena parte de la economía de nuestra ciudad la explican las 1.100 pymes y los alrededor de 11.000 comercios. Y aquello que era casi impensado hoy es una realidad. Y me refiero a encontrar un local vacío en el centro comercial de nuestra ciudad era difícil. Hoy basta caminar algunas pocas cuadras y encontrar espacios en nuestros parques industriales que históricamente habían sido muy demandados por la infraestructura, por la logística, por la accesibilidad. Era muy difícil, hoy tenemos naves vacías. Y eso me parece que responde a un modelo macroeconómico que no tuvo como eje principal la industria y la producción, y también como correlato en lo local, un gobierno que ha sido absolutamente indolente, insensible, indiferente a la destrucción progresiva de puestos de trabajo y del tejido productivo de nuestra ciudad en general. Conozco bien ese centro comercial de Morón y es realmente muy pujante. Muy pujante. Por el centro de Morón, Agustina, mira, pasan por día 400.000 personas, porque es un centro de transbordo en lo que concierne a la región oeste muy importante. Y eso hace que tenga un comercio, un entramado comercial muy activo, muy dinámico. Pero en esta última etapa, claro, convergieron dos fenómenos que son muy lesivos para el comercio y la industria, que es, por un lado, se dispararon los costos fijos, ¿no? Los servicios, el agua, la luz, el gas, la llave del alquiler no quedó atrás. Y simultáneamente se cayó la demanda, ¿no? Porque el mercado se comprimió, porque se atacó la capacidad de compra de nuestra gente, porque se destruyó empleo. Bueno, de la combinación de estas dos realidades tenemos como resultado un sector económico en lo productivo y en lo comercial muy castigado. ¿Tuviste posibilidad durante este tiempo, una vez que ya fuiste electo o durante la campaña, de conversar con los pymes? Digamos, ¿qué te cuentan de la realidad concreta de Morón? Cuentan que fue muy difícil sortear estos años,
que a ellos les resultó extremadamente complejo poder lidiar con un escenario en donde todas las señales iban para los mercados financieros y no para la producción, que era mucho más fácil apostar y comprar títulos, bonos, LEVAC, que un torno, Sí. que no veían en el programa económico de tanto ni en lo nacional, en lo provincial o en lo local, un impulso cierto a la industria. Pero la verdad es que yo lo que reconozco en nuestro sector PYME es que hicieron lo posible para que todo eso no se traduzca en destrucción de empleo, porque afortunadamente, si uno ve la caída en la actividad, la caída en el consumo, el nivel de tasas de interés, dice, bueno, de la combinación de todos estos elementos tendría que haber como resultado un desempleo mayor. Es mucho el que tenemos, pero podría haber sido mucho peor. ¿Cuánto es? Nosotros tenemos, seguramente la media provincial debe estar alrededor de los 10, 11 puntos. Sí es muy alto en el segmento etario de 18 a 30 años. Igual que en la nacional. Joven, yo ahí creo que es inclusive algunos puntitos más, pero evidentemente el ajuste se dio por vía de la depresión en la capacidad de consumo del salario, es decir, perdimos capacidad de compra porque el salario rinde menos, pero no tanta destrucción de empleo. Y eso tiene que ver con una voluntad, un compromiso, una mirada de largo plazo del empresario PYME, decir, bueno, me ajusto, veo cómo hacemos, en acuerdo con sus trabajadores y trabajadoras, porque todas las tormentas pasaron, evidentemente esta también tenía que pasar, y no se destruyó tanto empleo. Porque para un dirigente PYME, para un empresario, tenga 4, 5, 20 empleados o empleadas, eso implica formarlos, sostenerlo en el tiempo, hasta bueno, vos lo sabés mejor que nadie, se construyen relaciones que van más allá de lo meramente laboral, relaciones personales, familiares. Y generar una situación de desempleo siempre es muy costoso desde todo punto de vista. Lo que uno ve es que la estructura está de pie, ¿no? Que las máquinas están tapadas con una lona, pero están en condiciones de volver a funcionar. Hace falta tener estímulo, hace falta tener señales, acceso al crédito, bajar las tasas, rehabilitar el mercado interno y que haya un Estado que esté del lado de ellos, ¿no? Porque uno piensa que en estos últimos años el Estado operó más bien como un condicionante, como alguien que venía a sabotear a la industria, a ponerle palos en la rueda. A la industria y a los trabajadores. Y a los trabajadores, ¿no? Y a los trabajadores. Yo creo que el desafío que tenemos sobre nuestras espaldas es justamente que las lonas que hoy cubren esas máquinas, quitarles el polvo y volver a encenderlas y que haya manos laboriosas de trabajadores y trabajadoras, en nuestro caso de Morón, pero ojalá pase en toda la nación, que vuelvan a darle vida, porque detrás de la vida de esas máquinas hay familias que vuelven a tener esperanza, que recuperan derechos, que bueno, es un país que consume lo que produce, ¿no? Claro. Nuestro mercado interno es así. Lucas, ¿y qué notas en las escuelas, por ejemplo, que son otro gran indicador, que funcionan como ordenador social por un lado y también como indicador de cuando hay situaciones de pobreza como hay hoy en la Argentina? Sí, las situaciones Los críticas. hospitales, ¿no? Las situaciones críticas. Nosotros, afortunadamente, nuestro país tiene una tradición de una infraestructura social muy fuerte. Que en momentos en donde hay un programa que golpea mucho a los sectores populares, como ha sucedido en estos años, son estas instituciones las que logran de algún modo contener y mantener la sociedad en pie. Digo, son estas pymes que con mucho esfuerzo lograron en términos generales sostener el empleo, o son también las escuelas públicas particularmente, que volvieron a ser actores centrales en la contención. ¿Por qué? Porque pararon la olla, porque dieron de comer, porque brindaron asistencia, porque abrieron su corazón, porque las maestras se multiplicaban para estar en donde el Estado no llegaba. Eso es encomiable, eso uno no puede más que sentir admiración, orgullo por tener esos planteles, ese compromiso. Lo que me parece que nos interpela ahora es volver a situar a la escuela en el lugar donde tiene que estar, que no es para dar de comer, sino que es para democratizar el acceso al conocimiento. Es el conocimiento la llave del futuro. Nosotros no teníamos comedores escolares en Morón. En el 2015 Morón no había comedores, no había comedores comunitarios. Teníamos problemas un montón, seguro, pero la gente comía en sus casas. Qué dato fuerte, ¿no? Hoy tenemos 50 comedores comunitarios. Además de las escuelas, 50 comedores comunitarios. ¿Cuál es nuestro principal plan? Y algo el presidente electo también ya manifestó y el gobernador electo también, es reconstruir la mesa familiar, ¿no? Por todo lo que implica eso, que la familia se alimenta en espíritu, se alimenta nutricionalmente alrededor de una mesa tendida,
donde hay diálogo, donde nos escuchamos, donde balanceamos el día, donde construimos afecto. Digo, todo lo que implica en términos pedagógicos y simbólicos. Y lo que implica también en lo personal para una familia tener que ir a pedir comida a un comedor. Desgarrador. Gente que no lo había hecho tal vez nunca. Desgarrador, no. Digamos que eso implica también en la dignidad de esa familia un trance muy difícil. Sí, yo creo que tenemos como estadios que hay que abordarlos con mucha celeridad, que tiene que ver con el hambre, la pobreza, la desigualdad, ¿no? Y políticas públicas para cada uno de estos fenómenos, que no tienen que ser solo de un gobierno, ni de un gobierno municipal solo, sino que es en articulación con el provincial y nacional, que hay compromisos manifiestos de hacerlo, pero no solo del sector público, sino también tiene que ser con una alianza estratégica y sostenida con el sector privado. Decimos, bueno, ¿cómo hacemos para erradicar la indigencia en nuestro país? La pobreza es multidimensional y requiere más tiempo. También tiene que ser un horizonte a perseguir. Pero la indigencia en este país la podemos combatir. Están los elementos, hace falta decisión política. Tenemos capacidad de gestión. ¿Por qué no pensar que en un año podemos reducir significativamente la indigencia y en un corto plazo que sea una postal triste de un pasado superado? Sin duda. Lucas, ¿qué hay que hacer en lo local como lo más urgente que vas a hacer apenas asumas? Y tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Con la agenda social, que se desagrega en 4 subtemas, que tiene que ver con seguridad alimentaria, garantizar que nadie la pase mal. Y eso a nadie través de los pase hambre. comedores comunitarios que ya Y están esto es, funcionando en las claro, escuelas. nosotros tenemos ya estamos trabajando con los comedores de las escuelas, con las iglesias, las distintas iglesias que cumplen un rol fundamental, tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas, como las sinagogas que nosotros tenemos en nuestra ciudad. La verdad que ahí hay un capital institucional muy fuerte. Un primer eje que tiene que ver con seguridad alimentaria, un segundo eje con seguridad sanitaria. Nosotros tenemos en nuestra ciudad también distintos efectores de salud, hospitales, hospital municipal, el nacional, Posada, que están atravesando una situación muy delicada con despido y desarticulación de planteles básicos y falta de insumos. También esa combinación es letal. Estamos teniendo reuniones ya con los equipos tanto de provincia como de nación para poner en funcionamiento esos hospitales. La seguridad educativa, la emergencia educativa, recién hablábamos, en términos de infraestructura tenemos 15 escuelas que tienen total o parcialmente sus instalaciones clausuradas. Hay que volver a tener la escuela en condiciones de recibir a todos los pibes y pibas en el menor tiempo posible. Y lo productivo comercial. Y ahí hay un primer estímulo que desde el Estado municipal queremos llevar adelante, que es que el Morón le compra a Morón. Nosotros tenemos el presupuesto municipal, el ejecutado de este año va a ser alrededor de 4.800, 5.000 millones de pesos. Estimamos que una tercera parte de ese volumen de dinero lo utiliza el Estado municipal para adquirir bienes o servicios que necesita para llevar adelante su plan de gobierno. Cambiar la lamparita, atender las plazas, papeles, bueno. Insumos de hospitales, de todo escuelas. eso, hoy Morón desestima la oferta Morón y le compra a proveedores que no son de nuestra ciudad. Claro, porque se hizo todo un sistema de compras centralizadas, ¿no? Claro, Hizo el bueno, detrás de una supuesta eficiencia económica, cosa que finalmente no terminó siendo tal, porque lo que podrían ser licitaciones públicas, que compras a gran volumen, terminan siendo adjudicaciones directas, entonces pagas más caro porque la escala es menor. Nosotros tenemos un primer objetivo que es que Morón le compre a Morón y que los proveedores que son de nuestra ciudad puedan venderla al Estado de nuestra ciudad. Y si hay algún producto que en el entramado local no lo ofrece, desarrollémoslo, generémoslo, porque hay una demanda cautiva. Digo, la ciudad siempre va a necesitar la sábana del hospital, los insumos de librería para los jardines o el equipamiento para el alumbrado público. Bueno, desarrollémoslo. Para el sector que siempre entrevistamos en este programa, eso es muy importante. Hablan siempre de esa necesidad de que los municipios, en los municipios haya compre local, lo que se llama compre local, ¿no? Porque es una forma de dinamizar el mercado local. Y nosotros habíamos establecido en la etapa anterior hasta un diferencial del 5 puntos, priorizando al proveedor local, ¿no? Obviamente intentando arbitrar los medios para que ese proveedor local llegue al mejor precio posible. Claro. Pero también para nosotros es eficiencia en la medida en que Morón le compre a Morón, porque esa plata va a volver. Seguramente ese proveedor, cuando le venda al municipio, si tenía algún incumplimiento impositivo con el Estado, provincial, nacional o municipal, bueno, ahí ya lo va a poder sanear. Y estamos pensando inclusive en una primera etapa, porque sabemos que hay industrias que tienen obligaciones morosas con el Estado. Muchas, claro. Claro, bueno, que lo el puedan, estado de morosidad es altísimo. Altísimo, que lo puedan pagar inclusive brindando sus servicios. Que lo podamos canjear impuestos por algún servicio en el marco de una ordenanza que ya estamos preparando, que lo contemple.
De esta manera las empresas salen de la situación de morosidad, son otra vez objeto de crédito, volvemos al circuito virtuoso de entra recursos, puedo ampliar mi capacidad productiva, tomo un empleado más, le vendo al Estado, adquiero nuevos mercados. Empresas que vuelvan a soñar con exportar, hay condiciones hoy como para pensar en insertarse en el mercado exterior, siempre que haya un Estado que crea en eso. Y yo veo tanto al presidente Alberto Fernández como a Axel en la provincia muy consustanciado con estas ideas, digamos, ¿no? Nuestro país se pone de pie en la medida que la industria funcione. Claro, sin duda. Lucas, ustedes hicieron en la gestión anterior algo muy interesante con el presupuesto participativo y con la publicación o la publicidad de hacer públicos, digo, de todos los gastos, los recursos y los gastos, las erogaciones que tenía el municipio. ¿Cuánto se destruyó de eso y qué otra cosa que habían logrado en Morón te preocupa que esté desmantelada? Yo creo que de la etapa anterior hay algunos perfiles que se desdibujaron, que me parecía que eran interesantes sostenerlos porque ya no eran distintivos de un gobierno, sino que era patrimonio de una ciudad en su conjunto. Me refiero a la participación ciudadana, o las decisiones más importantes de un pueblo que se pudiesen tomar, no entre 3 o 4 funcionarios encerrados en una oficina, sino a partir del ejercicio de intercambio, de deliberación pública, con audiencias, con mucho protagonismo popular. Eso quedó rezagado. Un segundo elemento que tiene que ver con la transparencia, y vos recién, Agustina, planteabas un boletín que nosotros diseñamos que se llamaba Cuentas Claras. En este trimestre entró tanto dinero a las arcas municipales y salió tanto dinero invertido en estas cosas. Eso también se desarticuló. Y un tercer elemento, y no menos importante, que tiene que ver con la planificación. Planificar el futuro. El futuro no se autoengendra, el futuro tiene que ver con una decisión. Que puede ser una decisión individual, cosa que sería muy pobre, porque en la cabeza de uno no se piensa el mejor futuro. En la cabeza de muchos seguramente se puede pensar un gran futuro. Entonces, participación, es transparencia y es planificación. Son 3 cosas que a mí me parece que en esta última etapa quedaron bastante desdibujadas y que tenemos intenciones de volver a ponerlas en el primer nivel. Cuando uno pierde una elección, ¿es por responsabilidad propia o es por el contexto por el cual, bueno, digamos, todo el kirchnerismo o todo el peronismo perdió en el 2015 y vino el macrismo a gobernar en la Argentina y en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que es una conjunción de cosas, ¿no? Seguramente hay una multiplicidad de factores que lo explican. Y en el caso nuestro de Morón, evidentemente nosotros nos supimos dar cuenta de cuáles eran las expectativas que tenía un sector importante de nuestra comunidad y en ese marco este sector confió en otra opción electoral. Pero también es innegable que el mapa político general también incidió. O decir, bueno, ¿qué incide más? No sé, no lo sé, claro, pero bueno, seguramente hay por una supuesto, hay un poco confluencia y de un poco, cosas, seguramente, claro. Nosotros decidimos en el debate nacional tomar una posición muy clara en relación a constituirnos como una expresión más del kirchnerismo, y eso en nuestra ciudad, en Morón, logró ser expresión de un sector importante de nuestra sociedad, pero evidentemente minoritario, en el 2015. Así como fue minoritario en el 2015, 4 años después, con coherencia, no cambiando de identidad política, seguimos siendo lo mismo. Queremos representar a los mismos sectores, que son los sectores populares, trabajadores, clase media, los que más necesitan de un Estado activo. Bueno, aquello que había sido minoría en el 2015, hoy vuelve a construir una mayoría. Y el desafío no es solo gobernar para esa mayoría, sino que el desafío es gobernar, en nuestro caso, para los 350.000 habitantes que tiene nuestra ciudad. Para eso necesitamos tender puentes, generar diálogo, para eso la participación. Y yo creo que así como nosotros vamos a intentar hacerlo en Morón, me parece que tiene que ver con un desafío del frente de todos en todos los órdenes, ¿no? Yo lo veo al presidente y lo veo a Axel intentando hablarle al conjunto, no solo a quienes confiaron. Sí, incluso llamando, por ejemplo, a opositores para formar este consejo contra el hambre. Eso me parece que es bien ejemplo. Sintomático, ¿no? De cómo algo que evidentemente expresa lo que tiene Alberto Fernández en la cabeza. Yo pensaba, porque debe ser difícil trabajar desde posiciones muy diferentes. Cuando uno trabaja siempre en cualquier política pública desde una hipótesis o desde un punto de vista de qué es lo prioritario, no hay manera de hacerlo de otra forma. Sin embargo, sospecho que en un tema como ese, que es el hambre, podemos converger unos y otros, porque ¿quién puede estar en contra de solucionarlo? Claro. ¿No? Digo, es un buen lugar como para poder buscar acuerdos. Me parece que hay 2, 3, 4 temas que son
consensos deberían ser grandes consensos que recorran transversalmente el arco político, el arco institucional, político, sindical, eclesiástico, de la dirigencia empresaria. Bueno, el hambre es uno de ellos, ¿no? Claro, claro. La vivienda, ¿cómo garantizamos el acceso universal a la vivienda? No hay sociedad que se piense de futuro si no tenés resuelto un tema tan sensible como la vivienda. Y hoy también estamos atravesando una situación en materia. ¿Y qué hay que hacer con eso en lo local, Lucas? ¿Hay que hacer programas de vivienda, pero para los sectores más vulnerables o para los sectores de clase media o ambos? Ambos, yo creo que no son excluyentes. Y nosotros intentamos abordar las dos agendas, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra ciudad el barrio Carlos Gardel, históricamente olvidado por la política, y la política en el barrio Carlos Gardel, un barrio de familias, trabajadoras, expresó su peor rostro, ¿no? El rostro del clientelismo, del que llegaba una semana antes de las elecciones, el rostro de la violencia, el rostro de la prebenda. Y fue una decisión política en su momento del expresidente Néstor Kirchner y continuada por Cristina, de urbanizarlo. De aquello que era un lugar casi un fortín, inexpugnable, oscuro, sin calle, que no sin tenía servicios. calle, sin servicio, que no tenía identidad. Las familias decían, ¿dónde vivís? En el barrio. ¿Pero dónde? No tengo. Porque no había vereda, eran pasillos, no había espacios públicos, eran lugares oscuros, no había vivienda, eran lugares de hacinamiento. Bueno, eso se urbanizó y se llevó equipamiento comunitario, y hay jardines, y hay centro de atención de la salud, y hay espacios públicos. Entonces hay un programa de transformación de vidas a partir de la vivienda. ¿Cuánto tiempo le llevó urbanizarlo? 6 años. 6 años. Lo empezó Néstor cuando era presidente, y Martín Sabatella, que es nuestro intendente y el referente de nuestra fuerza, y me tocó inaugurarlo a mí y a Cristina en el 21 de septiembre del 2010, el día de la primavera del 2010. Y por cierto, fue uno de los últimos, si no el último acto público del que participó Néstor Kirchner previo a su fallecimiento, el 21 de septiembre del 2010. Claro, unos días y lo antes. Compartimos con Néstor, con Cristina, Martín y yo. ¿Y cómo está hoy ese barrio, el barrio Carlos Gardel? Está urbanizado, lo cual está bueno, pero está atravesado por todo esto que compartíamos antes, ¿no? El desempleo creció, la crisis educativa golpea, la crisis sanitaria golpea. Habitacionalmente también aparecen nuevas demandas, porque cuando nosotros hicimos el censo para urbanizar aquel barrio teníamos alrededor de 500 familias. Hoy son muchas más, porque las familias crecen. Y el adolescente del 2004 es un adulto que tiene 15 años más. Entonces también hace falta volver Y mucha gente también no puede vivir en otro lado y se va a vivir al barrio. Se va a vivir al barrio. Bueno, pero ¿a qué me refiero? Hubo una política pensada para los sectores populares, y también hubo una política como fue el plan Procrear, que pensamos junto con Axel. Yo estuve el día del lanzamiento, con Axel era ministro del plan Procrear. Cuando lo contaba Axel decía una cosa ambiciosa, con esas tasas, digo, ojalá podamos hacerlo. Se hizo, y Morón tiene 600 viviendas ocupadas por 600 familias, que fue en el marco de una política pública que se llamó Procrear, que consistió en la articulación entre el sector público municipal y el sector público nacional, y hoy se construyeron 600 viviendas. Vamos un poquito a lo regional. Lucas, Dale. ¿cómo estás viendo el condicionamiento que puede tener esta región tan convulsionada, tan dolorosa, en Chile, en Bolivia, para la Argentina en general y para la provincia de Buenos Aires en particular? Yo creo que a ver, un primer elemento me parece que los militares han cobrado una relevancia que a uno le parecía anacrónico, ¿no? Una cosa que ya habíamos superado. Y uno ve imágenes de presidentes que anuncian cosas flanqueados por las Fuerzas Armadas, o que las Fuerzas Armadas condicionan al punto tal de destituir a un gobierno, como es el caso de Evo. Pero también pasó en Perú, y algo parecido en Ecuador. Y de otro modo en Brasil. De otro modo en Brasil. Entonces, digamos, una reconfiguración de las relaciones de poder en donde el brazo armado, que uno creía plenamente subordinado a los poderes civiles, otra vez vuelven a ser un factor de poder, al punto tal de interrumpir procesos constitucionales como el de Bolivia. Creemos que en Argentina no. Uno de los acuerdos, de los consensos que tiene nuestra joven democracia, me parece que tiene que ver con esto. Es decir, bueno, las Fuerzas Armadas plenamente subordinadas al poder constitucional, y los problemas los resolvemos dentro del orden democrático. ¿Eso te parece un asunto resuelto acá, Lucas? Bueno, uno por supuesto no puede dar el futuro que va a pasar, pero yo quiero creer que sí. Que es distinta nuestra idiosincrasia. ¿No? Que acá el conjunto de la representación política coincide en que los problemas se resuelven con política. Bien. Con política, en democracia, con las reglas previstas.
Y eso no me parece menor, ¿no? Dado el mapa que hoy tenemos, decir, bueno, nuestros problemas los resolvemos así, no me parece menor. Lo que no podemos hacer es ser cómplices de la desigualdad y del sufrimiento y del dolor de tanta gente, porque me parece que en Chile lo que hay es que se rompió el statu quo, que la gente dice, no queremos sostener una dirigencia que convive con dosis de desigualdad e inequidad enorme, porque el crecimiento de Chile no se traduce en bienestar de buena parte de la sociedad, ¿no? Es un crecimiento que evidentemente está concentrado y que no logró garantizarle derechos elementales a buena parte de la sociedad, ¿no? Vemos en Chile que no solo es una sociedad una economía de mercado, sino que parece una sociedad de mercado, donde todo está mercantilizado, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, las jubilaciones. Y lo que entró en crisis es eso, ¿no? Y hay una impugnación al sistema político, decir, bueno, ustedes conviven con la desigualdad, nosotros no lo sostenemos, barajemos y demos de nuevo. Hay que ver cómo termina eso. En el caso de Argentina, me parece que este proceso electoral ayudó a canalizar las tensiones, a que se expresara electoralmente el descontento y que el conflicto no escalara, sino que la democracia logró tramitarlo bien. Bueno, y ahora quienes tenemos responsabilidades en el marco de este orden democrático, tenemos que saber interpretar las demandas de nuestra gente, decir, bueno, es más trabajo, es más inclusión, es más salud, es más educación. Y yo creo que trabajando de manera articulada en los 3 niveles del Estado lo vamos a poder hacer. ¿Cómo está en la provincia de Buenos Aires en sus cuentas, en las cuentas que va a recibir, el Estado que va a recibir Axel cuando asuma? Bueno, Axel fue muy elocuente, ¿no? Se encontró con una provincia que produce menos que lo que producía en el 2015 y que debe más. Digo, ya rápidamente. Y en dólares. Y en dólares. Eso es una ecuación lapidaria. Después podés tener interpretación, hicimos esta obra, no hicimos aquello. Ahora, objetivamente, produce menos porque hay un PBI más chico y se debe más con una deuda nominada del 80% en dólares, ¿no? Que hoy llega a 12.000 millones, nos compartía Axel el otro día, 12.000 millones de dólares. Ese es un problema. Lo que yo veo es un gobernador que ha demostrado que tiene solvencia técnica, que tiene un compromiso con la gestión y por lo público enorme, que le tocó pelear con los más pesados de la cuadra, ¿no? Porque cuando fue ministro no hubo batalla que no diera, y la dio de un lugar de mucha coherencia, de mucha hidalguía. Y me parece que si le faltaba alguna a Axel en esta etapa es poner de pie a la provincia de Buenos Aires. Y ponerla de pie volvemos a lo mismo, es que el taller de la vuelta de mi casa que dejó de funcionar vuelva a producir, que esa máquina que no funciona y que está debajo de una lona, volver a hacerla andar, volver a poner al Banco Provincia al servicio de la producción y no de la especulación financiera. Y Axel además tiene una capacidad que es que escucha mucho y forma grandes equipos. Yo estoy entusiasmado, en estos días hablamos muchas veces, ya estamos trabajando los equipos de salud, de educación, así que, bueno, ojalá que podamos revertir este cuadro. Lucas, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, un placer. Un placer, gracias a vos, Agustina. Por favor, Lucas Gui estuvo con nosotros. Nos reencontramos la próxima. Esto es Mundo Empresarial TV.